Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Sergio García y es un placer para mí poder haber sido invitado a participar en esta nueva edición del Foro Virtual del Espectro Radioeléctrico, la edición del 2024, en representación de mi compañía, de Mavenir. Y hoy en esta presentación que se titula Llegó la hora del atardecer del 2G y 3G, comentaré los factores que van a motivar a los operadores a migrar su espectro legado hacia el 5G y a futuro hacia el 6G. Bueno, presentarme brevemente, soy ingeniero de telecomunicaciones y en los 15 años que llevo ejerciendo la profesión, mi trayectoria siempre ha estado ligada al sector de las telecomunicaciones, comenzando en Ericsson, donde senté las bases, pasando posteriormente a ZTE, dando soporte a las regiones de Europa y de Latinoamérica y Caribe también, principalmente para las cuentas de Telefónica. Posteriormente, una etapa en Samsung C-Labs, trabajando también en preventa de inteligencia artificial a nivel global y ya desde el año 2020 trabajando para Mavenir como gerente de preventa de radioacceso para las regiones de sur de Europa, América Latina y Caribe. Muy bien, en la presentación de hoy me gustaría dar una visión general al estado del espectro radioeléctrico en América Latina, mostrando las necesidades, retos y vías de mejora que necesita abordar la región para hacer una asignación eficiente del espectro en los próximos años y tener un mercado competitivo en redes móviles de nueva generación. Además, vamos a poder abordar cuál es el estado actual de las redes legadas 2G y 3G y cuándo se prevé su apagado definitivo en los diferentes países de la región. Todo esto de cara a poder hacer un reuso eficiente de las frecuencias hacia 5G e impulsar a su vez la adopción de esta nueva tecnología. Por último, se dará un vistazo a la adopción del 5G en América Latina y cuáles son las previsiones de cara a los próximos años, así como cuáles serían las principales vías de motivación para acelerar su despliegue en la región. Veamos primero cuál es, en líneas generales, la situación actual del espectro en América Latina. Dando un vistazo a cuáles serían los retos en la región en cuanto a la situación del espectro, vemos lo siguiente. Si observamos las tablas que tenemos a la derecha, América Latina dispone de menos espectro en comparación con países de la Unión Europea o países de la OCDE, lo que está haciendo que su asignación sea más compleja y costosa. Además, esta escasez de espectro añadido al creciente tráfico por suscriptor está afectando negativamente a la experiencia de usuario final debido a la falta de cobertura y la capacidad de la red. Por ejemplo, países como Argentina o como Ecuador cuentan con hasta casi un 50% del espectro sin asignar. Hay otros países como el caso de México que debido a las altas tasas anuales están haciendo que los operadores se vean forzados a devolver las licencias de espectro. También me gustaría enfatizar que es importante disponer de espectro tanto en bandas bajas como en bandas medias, así como en altas. Por ello vemos que en América Latina hay un déficit de espectro tanto en bandas bajas como medias. Y de nuevo, si miramos la comparativa, pues vemos que en bandas bajas América Latina está un 30% por debajo del nivel de asignaciones del espectro en comparación con la Unión Europea, mientras que en bandas medias está un 50% por debajo del nivel de asignaciones de la Unión Europea. Además, se ha identificado una gran desconexión entre el costo del espectro y los ingresos generados anualmente por los operadores, lo que está haciendo que sea una fuerte barrera de entrada la inversión en espectro adicional por parte de los operadores. Como comentaba antes, en países como México, pues debido a estas altas tasas anuales, los operadores están optando por devolver el espectro. Y también se ha visto recientemente retrasos en asignaciones de espectro en países como Panamá, Venezuela, Guatemala y Ecuador, que debían de haber sido efectuados durante los años 2022 y 2023.
Aquí como mensaje general me gustaría comentar que encarecer, restringir o retrasar el acceso al espectro radioeléctrico puede limitar el despliegue de infraestructura, impactar en la calidad de las redes y conllevar al aplazamiento en el lanzamiento de nuevas tecnologías como el 5G. Bien, en esta transparencia podemos ver en más detalle el espectro total asignado en cada uno de los países de América Latina. Si nos fijamos en el gráfico de la izquierda, podemos ver cómo países como Brasil estarían a la cabeza en cuanto a asignación de espectro en diferentes bandas, seguido por Uruguay y por Colombia, siendo el promedio de espectro asignado en la región de unos 544 MHz, que si lo comparamos con Brasil sería prácticamente la mitad del espectro asignado en este país y también sería la mitad del espectro que hay asignado en los diferentes países de la Unión Europea. Por la parte baja de la tabla vemos como países como Panamá, Ecuador y Honduras apenas disponen de espectro. Y si ya nos vamos a la tabla de la derecha, vemos como la mayor parte del espectro en estos países se situaría tanto en bandas bajas como en bandas medias, habiendo una necesidad todavía de tener espectro en bandas altas, como sería la banda de 3.5. Si nos quedamos en el gráfico de la derecha, se observa también que el 50% de los países aún no se han solicitado o no se ha licitado, perdón, la banda de 3.5. Esto está retrasando los despliegues de 5G en la región. Y además en algunos donde sí se ha licitado ya, como serían Costa Rica, México, Perú, se requeriría de nuevas asignaciones, ya que el espectro actualmente asignado no sería suficiente para dar una experiencia de uso que sea diferencial con respecto a tecnologías como el 4G. Bien, veamos ahora cuáles serían las vías de mejora para una adopción rápida del 5G en América Latina. Se prevé que los ingresos de los operadores se mantendrán estables o incluso podrían llegar a reducirse en los próximos años. Por ello, una asignación eficiente con costes ajustados a la realidad del mercado puede ayudar a acelerar la adopción de tecnologías como el 5G y el 6G a futuro. En un primer bloque vemos cómo de cara a tener una adopción rápida del 5G habría que habilitar nuevos casos de uso y aumentar la capacidad de las redes móviles. Para ello se necesita que los reguladores de cada país puedan asignar espectro tanto en bandas medias como bajas, así como en altas. En bandas bajas se necesitaría licitar nuevo espectro, especialmente en 600 MHz. Se estima también que se van a necesitar unos 2 GHz de espectro en bandas medias de cara a 2030 en la mayoría de los mercados y también que va a haber una necesidad de 5 GHz de espectro adicionales en lo que sería las bandas altas o las bandas milimétricas, ¿vale? En un siguiente paso vemos que una mayor disponibilidad del espectro permitiría reducir el número de estaciones base y favorecer el caso de negocio para un mayor despliegue de la red. Esto reduciría a su vez el coste de las licencias y permitiría que los operadores puedan habilitar nuevos casos de uso. Por ello, se necesita una asignación del espectro que sea eficiente para mejorar las calidades de las redes móviles en América Latina, garantizando por un lado suficiente espectro en diferentes bandas a los operadores de cara a satisfacer unas condiciones óptimas de cobertura y capacidad, garantizando también un costo del espectro acorde a los beneficios de los operadores y a la realidad del mercado y que no estén ligadas a políticas recaudatorias que poco tengan que ver con el mercado de las telecomunicaciones. También habría que agilizar y planificar correctamente las decisiones sobre asignación, renovación de las licencias de espectro para poder lograr la continuidad de las inversiones en el desarrollo de las redes móviles. Por último, también sería bueno poder flexibilizar la duración de las asignaciones de licencias para permitir inversiones en zonas más complejas, por ejemplo, lo que sería en zonas rurales.
Vamos a pasar ahora a ver cuál es el estado de las tecnologías Legacy, 2G y 3G y cuál es el pronóstico para su apagado. Esto nos va a permitir que el espectro que ocupan pueda ser asignado a redes de nueva generación, motivando la adopción de estas nuevas tecnologías entre los usuarios. Echando un vistazo al mercado global, vemos que el 51% de los operadores ya han apagado sus redes 2G, con Europa a la cabeza, mientras que el 24% de ellos no tiene planes de apagado todavía. Con respecto al 3G, podemos observar que el 37% de los operadores ya lo han apagado, de nuevo con Europa y Asia a la cabeza. Sin embargo, el 19% no tiene planes aún de su apagado. ¿Vale? Esto sería principalmente en América Latina y África, serían las regiones más retrasadas de ello. Poniendo el foco ya en América Latina, observamos que los países que tienen una menor dependencia de redes 2G y de 3G serían Argentina, Brasil y Chile. En Argentina vemos que actualmente hay apenas un 7% de sitios con 2G y un 14% de ellos con 3G. De cara a 2030 se estima que el 2G haya desaparecido y que el 3G sea prácticamente insignificante. De un modo más agudizado, en el caso de Brasil, apenas queda 2G y 3G activo hoy. Y ya por último, en Chile se observa un patrón similar al que hemos visto en Argentina, con la diferencia de que la tasa de adopción de 3G ha sido mayor, gracias a que fue uno de los primeros países de América Latina en licenciar espectro 5G. En cambio, en la otra cara de la moneda tendríamos los países que mayor dependencia tienen aún de 2G y de 3G, donde podemos observar cómo esto está impactando en el retraso del despliegue de redes 5G, ya sea bien por la falta de espectro o por retraso en la asignación de este. Tanto en Colombia como en Guatemala o México apenas vemos ya sitios con 2G y sin embargo la dependencia del 3G está aún entre un 35% y un 40%. En el caso de Perú tenemos un menor porcentaje de sitios con 3G, pero la dependencia del 2G sube hasta un 10%. En cualquier caso, las previsiones para el año 2030 en estos 4 países son que el 2G desaparezca completamente y el 3G aún esté presente de manera significativa en algunos países como Guatemala o México, lo cual es bastante significativo. Ya hemos visto cuál es el estado del espectro en América Latina, sus principales retos y vías de mejora, también cuál es la tasa de dependencia del 2G y el 3G en los diferentes países y las perspectivas a futuro de su apagado. Ahora me gustaría presentar cuál está siendo la tasa de adopción de la tecnología de nueva generación 5G en América Latina. A día de hoy, la adopción del 5G en América Latina está siendo lenta, a pesar de que 29 operadores en 10 países diferentes ya han lanzado esta tecnología. No obstante, el porcentaje de sitios con 5G sigue siendo muy bajo, como hemos podido observar en los gráficos anteriores. En marzo de este mismo año, en Brasil, el regulador Anatel asignó espectro 5G en nuevas regiones, siendo uno de los países más avanzados en cobertura 5G en la región. En Colombia, finalmente, en diciembre del pasado año, el 2023, se asignó espectro de 5G, no solo en 3,5 GHz, sino también en bandas bajas y en bandas medias. Y tanto en Uruguay como en México se prevé que a lo largo de este 2024 y el próximo año, 2025, haya renovaciones de espectro en los operadores. Bien, de cara a los próximos 5 años vemos que la tecnología 5G se encuentra aún en su etapa emergente en América Latina, siendo su tasa de adopción
actual, cercana al 10%. Se prevé que un crecimiento lineal en los próximos años gracias a la licitación de nuevas bandas, gracias al refarming de espectro asignado a 2G, 3G y 4G y a la disponibilidad de terminales en el mercado con bajo coste. También, de acuerdo a la GSMA, se estima que más de la mitad de las conexiones móviles en América Latina serán 5G para finales del 2030, con unos 425 millones de conexiones. Para entonces, ya hacia el año 2027, apenas habrá tráfico 2G y el 3G caerá por debajo del 15%. Además, los nuevos servicios podrían dar lugar a un crecimiento mucho más rápido en el tráfico de datos móviles, aumentando de 7 gigabytes a 32 gigabytes por conexión mensual entre 2024 y 2030. Esto cuadruplicaría el tráfico actual. Por último, también se estima que aumente el tráfico de dispositivos IoT en una tasa promedio del 8% entre 2024 y el 2030, impulsado principalmente por países como Brasil y México, quienes serán responsables de casi el 80% de este crecimiento. Y ya por último, para concluir, me gustaría mencionar cuáles deberían de ser las principales motivaciones que inviten a los operadores de América Latina a migrar sus bandas hacia 5G y a adquirir nuevo espectro en bandas adicionales de cara a poder habilitar nuevos casos de uso en la región. Principalmente las motivaciones vendrían por intentar tener mayor ancho de banda, lo que directamente aumentaría la capacidad, velocidad y la cobertura de la red. Además, la habilitación de servicios basados en acceso inalámbrico, como es el Fixed Wireless Access, nos va a traer estos nuevos casos de uso y nuevas vías de crecimiento. Especialmente en regiones donde digamos que la cobertura por fibra óptica no es viable, ¿vale? También se va a poder habilitar gracias al 5G despliegue de redes privadas, como ya se está haciendo en otras regiones a nivel mundial, redes privadas que principalmente se desplieguen sobre 5G standalone, lo que nos va a traer múltiples beneficios. También la apertura de los APIs de la red para habilitar nuevos servicios va a traer nuevos casos de negocio a los operadores, ¿vale? La convergencia entre redes móviles y redes satelitales va a poder ayudarnos a cerrar la brecha de conectividad en algunas áreas rurales, en algunas áreas de la selva amazónica. Nos va a poder complementar la cobertura terrestre con la cobertura satelital, ¿vale? Toda esta convergencia pues nos dará también nuevos casos de negocio y la habilitación de tecnologías como RedCap, de Reduced Capability, para optimizar el reuso, el uso de los recursos de la red en base a los requisitos de los terminales finales, ¿vale? Se va a poder optimizar las conexiones que vengan de un dispositivo móvil, ya sea un smartwatch o sea un teléfono móvil, pues se va a poder optimizar en base a las capacidades del dispositivo final. Y por último, apoyarnos en los avances que estamos todos viendo de la inteligencia artificial para tareas de despliegue, de mantenimiento y de optimización de la red. Bueno, les dejo aquí algunos enlaces a las fuentes de información que he utilizado para realizar esta presentación y nada, ya con esto termino por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y les deseo que tengan un buen día. Gracias.